Saludos cordiales, mi nombre es Julio Cuevas Romo, soy profesor investigador de la Universidad de Colima en el occidente de México y también colaborador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Trabajo principalmente con futuros profesores o profesores en formación en el área de matemáticas y en posgrado con proyectos de intervención. Quisiera agradecer antes que nada a los organizadores del evento, en particular al doctor Alejandro Merici por la invitación a participar en el marco de este seminario de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios en clave de una educación intercultural. Una de mis líneas de investigación tiene que ver con los procesos de aprendizaje en ciencias y matemáticas en contextos de diversidad sociocultural. Lo que vengo a compartir con ustedes son algunas reflexiones que tienen que ver con la negociación o el diálogo de saberes y le he titulado Inclusión, Exclusión y Diálogo de Saberes en Ciencias y Matemáticas. La presentación está organizada de la siguiente manera. Primero empezaremos platicando un poco sobre lo que es el diálogo de saberes a partir de algunos debates teóricos que han surgido al respecto. Después platicar un poco sobre construcción del conocimiento y de ahí derivar a la inclusión y exclusión en función de la construcción de ese conocimiento. Después platicaremos un poquito sobre materiales educativos interculturales y cerrando con la consideración del cine documental como un material educativo intercultural y las posibilidades para realizar análisis respecto al diálogo de saberes desde un producto audiovisual como el cine documental. Respecto al diálogo de saberes, bueno, si bien las líneas de investigación que vinculan las áreas de ciencia básica y las matemáticas, que sí consideran los contextos socioculturales específicos donde se llevan a cabo estos procesos de enseñanza y aprendizaje, sí se han consolidado y diversificado con perspectivas recientes como la enculturación matemática, la matemática inclusiva o la educación matemática y ciudadanía, que tienen en común el rechazo de unas matemáticas y ciencias objetivas, libres de valores y aisladas de intereses humanos. En el imaginario de muchos profesionales y público en general, en realidad las matemáticas y las ciencias básicas siguen teniendo un carácter universal en el sentido amplio. Se siguen ubicando como un marco universalista de códigos y no tanto como un horizonte de conocimiento al que todos podemos y tenemos derecho a acceder. Para profundizar un poco esta división de posturas, me gustaría retomar la idea de Díaz, que a su vez retoma un debate entre Charles Taylor y Thomas Kuhn. Para Taylor, mientras las ciencias humanas estudian los significados, la acción humana y su intencionalidad, las ciencias naturales, por otra parte, llamadas también ciencias básicas, se encargan del estudio de datos puros independientemente del contexto histórico y sociocultural. Los objetos de las ciencias naturales son, desde esta postura de Taylor, entonces, entidades del mundo independientes de la interpretación humana. Pero por el contrario, para Kuhn, el argumento que él dio fue que, como cualquier otra cosa derivada de acciones humanas, las ciencias básicas están determinadas en un tiempo y condiciones culturales específicas. Lo que un ser humano observa e interpreta, entonces no solo depende de su experiencia sensorial, sino también de su experiencia simbólica y conceptual previa. Para mayor claridad de lo anterior, podemos pensar en un ejemplo concreto, también derivado de este mismo debate. Y también me gustaría poner este ejemplo porque la tarea que les propongo al final de esta reflexión tiene que ver precisamente con un diálogo de saberes a partir de conocimiento astronómico. Aquí tenemos el cielo, una aproximación a cómo se veía en la antigua Grecia y en otras culturas, ¿no? Entonces aquí están las constelaciones. La pregunta sería, ¿este cielo es distinto a lo que vemos el día de hoy? Hagámonos algunas preguntas. ¿Por qué en un lugar determinado, como la antigua Grecia, alguna constelación estelar era vista como una gran osa, mientras que en otras partes como Egipto podían visualizar constelaciones con formas de elefante? Esto dista mucho de ser una simple creencia, ¿no? Es imposible interpretar o codificar sin los referentes culturales de contexto y la experiencia sensorial previa, aun cuando lo que estamos observando sean entidades del mundo independientes de la existencia humana, como declaraba Taylor. Además está también la parte taxonómica, que también varía de acuerdo al momento histórico.
Antes el Sol y la Luna, por ejemplo, estaban en la misma categoría según los astrónomos de otra época, y por ejemplo hoy nos seguimos debatiendo sobre si Plutón es o no un planeta. Desde esta postura no hay una construcción conceptual neutral o independiente al contexto dentro del cual se construye, sea este sobre acciones o sobre objetos conceptuales. El aprendizaje entonces se debe a una serie de acciones en que los conceptos, teorías y leyes se aprenden y también obtienen sentido. El considerar el contexto como principio para el aprendizaje de las ciencias y matemáticas pues efectivamente no es algo nuevo, pero cualquiera que esté familiarizado con propuestas o perspectivas educativas, paradigmas educativos, puede identificar esto como parte del constructivismo sociocultural. En efecto, muchas propuestas que vinculan el aprendizaje desde el entorno retoman algunas bases del constructivismo sociocultural, de ahí que sean tan utilizadas en la educación intercultural. Sin embargo, esta consideración pues no es garantía de diálogo entre saberes, y a continuación platicaría un poco sobre ejemplificar esta situación. Bueno, como les venía comentando, para quienes estén familiarizados con el ámbito educativo, podrán ubicar al constructivismo social como uno de los enfoques o marcos teóricos más relevantes en cuanto a la construcción de conocimiento que parte desde un contexto específico. De ahí su relevancia en posturas que se alejan del conocimiento universal o de posturas universalistas. Sin embargo, en este afán de contextualizar la construcción de conocimiento, sobre todo cuando hablamos de materiales educativos concretos, que pensemos en libros de texto, secuencias didácticas o incluso planes de estudio, se puede también caer en situaciones opuestas, como las del relativismo total, por ejemplo, donde todo lo que se diga vale, sin ninguna rigurosidad. Puede haber también propuestas centradas en el folclore y no tanto en el conocimiento complejo o la construcción de conocimiento complejo, o propuestas que, aunque digamos ponen a los saberes en un aparente diálogo, saberes locales y universales en un diálogo, tienden a terminar validando un saber sobre otro, generalmente el saber hegemónico sobre el no hegemónico. Esto pues a fin de cuentas reduce o nulifica la oportunidad de diálogo, además de colocar a las ciencias y a las matemáticas en una posición hegemónica, donde ya están, más que una posición democratizadora del saber. Bueno, cuando en realidad esto, ni las ciencias ni las matemáticas como campo del conocimiento discriminan por sí solas, ¿no? Sino que es el uso que se les da lo que las vuelve de alguna manera excluyentes. Las matemáticas y las ciencias, como he mencionado, no son excluyentes. Sin embargo, la sociedad excluye mediante estas áreas, además de la lectoescritura, puesto que quien no accede a estas tres áreas limita sus posibilidades y participación, al menos en el contexto de sistema escolar rígido, es decir, pues la gran mayoría. Por tanto, interrumpir o frenar una trayectoria en estos campos se considera entonces una forma de exclusión. Socialmente, parece también irrefutable que estas tres áreas, matemáticas, ciencias y lectoescritura, sean los pilares de la educación. Son las que se evalúan a nivel global, en pruebas estandarizadas. Por otro lado, socialmente, pareciera también que es intolerable fracasar frente a la lectoescritura, pero en términos de matemáticas parece haber mayor tolerancia al fracaso, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de poblaciones en condiciones de desigualdad socioeconómica. Parece ser naturalizado ver que no haya mucho avance en ese sentido. Para Jiménez, entre otros autores, esta visión y uso discriminador del conocimiento, aunque se debe a múltiples factores, uno muy evidente es el de la evaluación de contenidos. La matemática o la evaluación matemática, por ejemplo, se ha centrado en plasmar en papel la manipulación de números y códigos, y si no existe bajo esta forma, se asume que el conocimiento matemático es nulo, quien no lo puede demostrar de esta forma. Entonces, procesos como la conciencia crítica, la resolución de situaciones problemáticas o la toma de decisiones muy ligadas al saber matemático rara vez son consideradas, al menos en evaluaciones. Bueno, no se trata entonces de pretender erradicar las evaluaciones, que implican cierta formalidad en cuanto a la abstracción matemática, puesto que es indispensable no despreciar la matemática académica. La crítica que estamos haciendo aquí y otros autores han hecho es que, bueno, va más en el sentido inverso, ¿no? No despreciar, sino de hecho considerar los procesos que se generan fuera de la academia formal como una conexión entre las experiencias cotidianas y la formalidad. De esta idea se pueden plantear tres objetivos para construir y evaluar conocimiento.
El primero, centrado más en la desmitificación del conocimiento científico y matemático, en donde tradicionalmente se han normalizado las estrategias y las formas únicas de acceder o saber, en otras palabras, el universalismo. Un segundo, centrado en un plano estratégico para reconocer y conectar el conocimiento cotidiano como enlace con los conocimientos formales. Y un tercero, centrado en los procesos de abstracción y formalización. Eso implica momentos y evaluaciones diversas, puesto que los objetivos del conocimiento en general pues también son diversos en cualquiera de las áreas de conocimiento, también aquí. Y bueno, ¿cómo reflejan esto los materiales educativos, en particular los materiales educativos interculturales? Ya hablando de materiales educativos interculturales en específico, bueno, para Corona existen ciertos elementos en el concepto de interculturalidad que derivan, como en el caso de la negociación de saberes desde el constructivismo, ciertas contradicciones. Para esta autora, una de las principales problemáticas es que la discusión se centra en las culturas y no en el diálogo sobre las diferencias en el espacio público. Si bien llama la atención sobre las desigualdades, no existe un pronunciamiento político sobre esto. En otros casos se presenta la confrontación similar a la mencionada en el apartado de conocimientos, es decir, una confrontación entre visiones de modernidad y eurocentristas frente a lo ancestral. Nombrar la diferencia cultural o biológica naturaliza las relaciones desiguales, de manera similar a los usos discriminatorios de las ciencias y las matemáticas, en donde en lo ideal pues todos acceden, pero los procesos y formas de acceso carecen de equidad. Si bien al hablar de materiales educativos nos viene a la mente de inmediato libros de texto, planes y programas de estudio o textos informativos o de corte enciclopédico, quisiera resaltar también que los materiales audiovisuales, ahora más recurrentes debido al periodo de contingencia que vivimos, en especial los del género documental o cine no ficticio, y de los cuales también se pueden consultar muchísimos en la red de forma gratuita, son un excelente medio para analizar este tipo de diálogos. El objetivo de analizar estos materiales, en este caso audiovisuales, no es al menos centrarnos en un análisis cinematográfico, ¿no?, sobre calidad o estética o elementos técnicos, sino al menos desde el interés educativo, saber cómo se da el diálogo de saberes entre los que participan dentro de estas narrativas. Y bueno, en este sentido me gustaría poner a su consideración y como sugerencia observar y analizar con calma el documental El astrónomo y el indígena del año 2002, que es de acceso gratuito en la red y del cual dejaré el enlace al final de esta presentación junto con la bibliografía que he ido citando. Bueno, para contextualizar un poco, El astrónomo y el indígena, realizado por Sirvi Blum y Carmen Castillo en el año 2002, se desarrolla geográficamente en la región del desierto de Atacama. El documental centra su objetivo en conocer las perspectivas de la astronomía moderna y de la cosmología indígena, en el contexto del proyecto del telescopio ALMA, por sus siglas en inglés, desarrollándose en el observatorio más grande del planeta, el Paranal, ubicado a 5.700 metros de altitud en el monte Chacmator. El objetivo es entonces mostrar dos miradas, una metafórica y otra literal, sobre el universo, desde la posición de los astrónomos de un proyecto científico entre europeos y estadounidenses, y por el otro lado, la perspectiva de un proyecto y sus implicaciones para los habitantes de Atacama, quienes llevan siglos asentados en la zona, al tiempo que deja ver entre palabras que eso pues podría ser utópico. En este momento el detonador o el parteaguas era la construcción de un nuevo telescopio, el ALMA, quienes, según la narradora y creadora del documental, los pueblos indígenas de la zona veían con cierta reserva. Entonces ese es el documental que planteo para una posible discusión y un posible análisis de diálogo de saberes en un documental desde la visión educativa y también desde una postura intercultural. Muchas gracias por el espacio. Aquí dejo los datos tanto del documental como de la bibliografía que fui citando. Espero pronto podamos interactuar y seguir aprendiendo. Un gusto poder compartir con todos ustedes y seguimos en comunicación. Muchas gracias de nuevo.